Durante años, ya más de 2 décadas, ya un cuarto de siglo ha pasado desde que el chavismo llegó al poder. Y muy temprano, antes incluso de que se les permitiera a través de elecciones ejercer el poder, se tenía perfectamente claro que se trataba de una organización criminal. De una organización criminal que tenía todo lo necesario para avanzar en el ataque permanente en contra de la ciudadanía, para avanzar de forma infame en contra de la democracia venezolana. ¿Qué se podía esperar? ¿Qué se podía esperar de unos tipos que entraron a cañonazos a la escena pública un 4 de febrero del año 92? ¿Qué se podía esperar de unos tipos que bombardearon blancos civiles con fuego de mortero el 4 de febrero de 1992? ¿Qué se podía esperar de unos tipos que entraron a tiros y asesinaron a mansalva a trabajadores del canal del Estado venezolana de televisión para salir en vivo a arengar a las masas que no le hicieron caso para bañar de sangre a este país? ¿Qué se podía esperar de unos tipos que con unas aeronaves pertenecientes a la República bombardearon las principales ciudades de Venezuela para intentar rendir al poder civil ante el madrugonazo militar, rastrero, cobarde, esclavo de los intereses cubanos? Nada bueno se podía esperar. ¿Son criminales? Lo son. Todos sabemos que lo son. ¿Es un criminal Tarek El Aizami? Lo es. Pero son también unos criminales los que lo han mostrado públicamente cual trofeo, inclusive haciendo alarde de una supuesta, presunta lucha contra la corrupción, personificado en la detención, en la detención de este personaje. Pero resulta ser que las luchas contra la corrupción del chavismo parecen ser una cosa así como un cuento de la dimensión desconocida, que se sabe dónde comienza pero no se sabe dónde termina, que arranca por un lado y termina por otro, donde los victimarios de hoy terminan siendo las víctimas de mañana y donde las víctimas, además de eso, pasan a engrosar las cifras de los desaparecidos en acción, que no sabemos si viven o mueren, que no sabemos si tienen juicio justo o no, que nunca se les ve frente al juez, que nunca se les permite la debida defensa a la cual tendrían derecho, y que además de eso nadie conoce las sentencias que contra ellos finalmente se han ejecutado. Hace un año arrancó el caso del Aizami y hasta el día de hoy no sabemos, un año después, si han sentenciado a algunos de los detenidos en la primera tanda hace un año, si se ha investigado la muerte de los 2 personajes vinculados a la trama que murieron en cautiverio, un hacker y un exdirectivo de una de las empresas de la trama. Y un año después aparece el señor Tarek El Aizami, el antiimperialista Tarek El Aizami, correctamente vestido con la marca imperialista Nike, en principio, detenido en un lugar donde ya antes habían sido detenidos otros, con unos policías en medio de un performance bien particular, y resulta ser que nosotros no tenemos que tragar todo ese cerro de paja. A la vista están las cosas. Evidentemente hay mucho que revisar. Por eso, hoy vamos a hablar del caso de Tarek El Aizami, haciendo las comparaciones debidas con las víctimas anteriores de esta lucha por la corrupción, con los personajes que pasaron por los mismos cargos por donde pasó Tarek El Aizami, con los personajes que están siendo escarmentados de la misma forma que hoy se escarmienta a Tarek El Aizami. Y por cierto, con serias sospechas sobre las cosas que pueden pasar con Tarek El Aizami, visto lo que ha ocurrido con personajes anteriores. De eso vamos a hablar en este Fuera de Orden 828 de hoy, martes 16 de abril del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma.
Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología, criminalística politiquera. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Es un honor adicional y un privilegio saber que además hay esa buena cantidad de buenas personas que han decidido financiar a través de la plataforma Patreon en mi cuenta patreon.com/delaraf la permanencia de este programa y de los contenidos de este canal al aire con sus aportes y sus suscripciones. Gracias a quienes nos siguen en nuestra página en Facebook, también nos ayudan a difundir todo cuanto aquí hacemos. También es un honor saber que se encuentran ustedes allí ayudándonos a seguir creciendo en todas las plataformas. Gracias por ayudarnos a crecer en YouTube, que es algo que nos complace. Ya estamos rumbo a las 300,000 personas suscritas a nuestro canal. Activa las notificaciones para que estés pendiente cada vez que nos conectamos en vivo. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, diciéndote hasta el cansancio. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir. Y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y si te dejas te roban la cartera y la vida. La bolsa o la vida, las dos. Y seguimos. Hay, por supuesto, eventos verdaderamente terribles ocurriendo. Yo debo decirles que me desperté esta mañana, o en medio de la madrugada en realidad. Voy a dormir. A veces se preocupa por las cosas que ocurren. Y me entero, y quiero hablar de ese tema hoy, de la detención del joven periodista y activista Carlos Julio Rojas. A Carlos Julio Rojas yo lo conozco ya hace años. Por supuesto, y es aquí donde yo debo caer. No pienso igual que Carlos Julio Rojas. No pienso igual que él. Me parece que está equivocado en sus planteamientos. Forma parte, por supuesto, de esa oposición que plantea la participación electoralista siempre. O sea, no, Carlos Julio no puede ver una elección porque convoca la participación. Está alineado a ese pensamiento participacionista en esas elecciones creadas por el chavismo. Pero a Carlos Julio Rojas, el hecho de estar equivocado de esa manera lo salva de cualquier acusación. De eso voy a hablar más adelante, porque creo que el caso hay que tocarlo. Pero a mí me indigna ver cómo aquí han lanzado una pedrada de silencio impuesto en contra de cualquier cosa que ocurra, porque no, aquí el foco es las elecciones. Aquí, que no nos desvíen, aquí hay que hablar es de las elecciones, aquí hay que hablar es de la inscripción de Corina, aquí hay que hablar de la inscripción de María Corina, aquí hay que hablar de la plataforma monetaria. Mientras las cárceles se siguen llenando de presos inocentes. Presos que, por cierto, tuvieron hasta no hace mucho rodeando a María Corina en cuanta rueda de prensa la señora hacía. Mientras se siguen escondiendo como los gatos que esconden la que ponen. Bueno, así andan estos bichos con el caso Ojeda en Chile,
con la sentencia a Cliver Alcalá Cordones. Por cierto, apareció por allí una carta abierta pidiéndole a los venezolanos apoyar la candidatura de Manuel Rosales. Casualmente, entre los firmantes hay varios personajes que hoy no quieren hablar de Cliver Alcalá Cordones y su sentencia en los Estados Unidos. Caso gravísimo, porque la sentencia contra Cliver Alcalá Cordones es la demostración en tribunales por primera vez en la historia de que el chavismo ha colaborado con las FARC desde el principio y no con Maduro, desde siempre. Que han estado involucrados en el narcotráfico desde el principio con Chávez y con Maduro también. Y que el cartel de los solos existe, es de verdad, son unos delincuentes y han sido condenados el primero de ellos. De eso no habla ninguno de estos medios de comunicación porque el foco es el CNE, el foco son las elecciones. Mientras sigue cayendo presa gente y siguen los electoralistas exigiendo que aquí se hable nada más de elecciones. Mientras la arremetida del régimen, la arremetida de represión, la persecución, esto de inventarse un atentado cada 3 días, un burricidio cada 2 horas, e involucrar a un poco de gente que ni siente ni padece con ninguna salida que no sea la de participar en elecciones. Porque si de algo conozco yo a Juan Freites, dirigente de 20 Venezuela en Vargas, con el cual no comulgo, con el cual no estoy de acuerdo, que sus planteamientos me parecen fuera de lugar en cuanto a los partidistas, pero es inocente de lo que lo acusan y debe ser liberado. Cuando hablamos del caso de Carlos Julio Rojas, infame detención que ocurrió el día de ayer, también sé que es inocente de cualquier acto violento porque jamás en la vida Carlos Julio Rojas ha tirado siquiera una piedra en su vida para que lo estén acusando nada más y nada menos que de participar en un magnicidio, válgame Dios. Bien lejos Carlos Julio Rojas de una cosa como esa. Pero entonces siguen unos imbéciles, siguen unos idiotas, siguen unos desajustados mentales diciendo que aquí hay que hablar de las elecciones porque lo importante son las elecciones. Y los presos, y los asesinados, y el teniente Ojeda, y la familia de los presos, y los militares presos a los cuales esos mismos politiqueros llamaron a ponerse del lado correcto de la historia. Y hoy, después que cayeron fue en la celda incorrecta de la historia, esos politiqueros se hacen los locos y nos exigen hablar nada más de elecciones. Esas son las cosas que me alejan de ti, decía la canción de Héctor Cabrera. Esas son las cosas que me alejan de ti. Entonces aquí hay que hablar de elecciones. Y los militares que fueron presos por culpa de aquellos que llamaron a ponerse del lado correcto de la historia y que hoy se callan la jeta y no mencionan a los presos militares ni a los presos civiles de sus propios partidos. Resulta ser que hay que seguir aplaudiendo la estupidez y seguir promoviendo la participación electoralista en esos tinglados de ese régimen que encarcela, persigue, asesina, secuestra, tortura, trafica con drogas, trafica con dinero mal habido, trafica con el oro, destruye el arco minero, destruyó nuestra industria petrolera. Pero aquí de lo que hay que hablar es de la participación electoral. Quienes andan en eso no son inocentes. Quienes andan en eso después de 25 años, sea una pobre señora con una imagen de la Virgen o del Corazón de Jesús en su cuenta en Instagram con 0 publicaciones y que utilizan su cuenta nada más para repetir bolserías en las redes. Sea esa señora o sea la vieja maldita del club que tortura a sus vecinos quitándole la bolsa si no votan por el chavismo, son 2 caras de la misma moneda. No hay inocencias en esto. Son copartícipes de esta desgracia. Todo aquel que ignora el drama que estamos viviendo, la represión desmedida, la tortura, el asesinato, que jamás en su vida usan sus redes sociales para hablar de las familias de los detenidos, de los presos, de los asesinados. Pero están todo el día en esas redes sociales poniendo que si a María Corina se le movió una pestaña, que si a Rosales se le cayó la cirugía, que si fulano es alacrán, que si fulana es distinta. Forman parte del problema. Porque andan como esos pobres malabaristas que bajo el sol se paran en un semáforo a menear unas pelotas a ver si le dan una monedita. Bueno, así andan esos mismos mequetrefes
con menos dignidad que el malabarista, parados en el semáforo de la vida, intentando entretener con un espectáculo siniestro frente a la realidad, mientras el tráfico de drogas, el tráfico de oro y el tráfico de tortura se apodera del país. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? Así como es un error decir, utilizar el término de alacrán en función del interés de determinados personajes, de la misma manera considero que es equivocado utilizar el argumento del pote de humo. Porque entonces aquí quiero saber que todo es un pote de humo. Aquí entonces estos bichos no son traficantes de cocaína, sino traficantes de potes de humo. ¿Cómo es esto? Todo un pote de humo aquí. Yo creo que hay que meterle cabeza a esto. No todos son alacranes. No todos son. O todos son alacranes o no lo es ninguno. Pero ese tema de que si este no hace lo que yo digo es un alacrán, pero cuando hace lo que yo digo deja de hacerlo, me lleva a mí a la necesidad de preguntarme dónde estaba Henry Falcón en el 2013, en el comando de campaña de Capriles. ¿Y dónde estaba en el 2018? Como candidato y lo declararon alacrán. Después el señor regresó al redil de la plataforma unitaria y dejó de ser alacrán. Entonces aquí parece que hay una rueda como de los hámsters, y entonces tú giras, o no sé cómo es la vaina, una puerta giratoria, hoy soy alacrán, mañana no lo soy, hoy soy alacrán, mañana no lo soy. La pregunta es, si Manuel Rosales es un alacrán, ¿qué hacen convocándolo a reuniones? Si es un alacrán, usted lo quiere bien lejos. Ah, en un alacrán sí no va, pero si va, deja de serlo. Ah, bueno, bien chévere. No, lo de Tarek El Aissami es un pote de humo. No te entretengas en eso. Ah, es que ahora ustedes son pote de humólogos los que plantean eso. Son pote de humólogos. Y el gran planteamiento es, a usted no le interesa el caso del Aissami, ¿por qué? De alguna manera, porque el mensaje que le están dando es una buena señal. Si a usted no le interesa lo que está pasando con el Aissami, es una buena señal. Eso quiere decir que usted no es chavista, ni es ladrón. Porque si usted fuese un chavista ladrón, las imágenes de Tarek El Aissami fueron dirigidas a usted y por eso usted no ha podido dormir desde que vio a ese señor esposado con un traje, con un mono azul, una franela azul, rueda libre y con una cholita. Eso es así. Ese mensaje no era para el honesto. Ese mensaje no es para el venezolano honesto. Ese mensaje es para el chavismo. Ese mensaje es para el chavismo. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que lo que estamos viendo no es más que una acción que, como la canción aquella de Ricardo Montaner, no es otra cosa que un sueño repetido? ¿Por qué yo digo que esto es un sueño repetido? Porque si nos ponemos a evaluar la forma en que detuvieron al anterior miembro de un cartel en PDVSA, a los anteriores participantes en eso, nos vamos a encontrar con unas señales que son casualmente muy parecidas a las que hemos visto recientemente con Tarek El Aissami. Como aquí parece ser que la amnesia termina siendo símbolo nacional o costumbre nacional, vamos a recordar cuando detuvieron al antiguo ministro del Petróleo, Eulogio del Pino, y a su carnal presidente de PDVSA en aquella famosa trama en contra de la corrupción vinculada a Rafael Ramírez. Atención. Ingeniero Eulogio del Pino es el inspector de la unidad de la Dirección General de Inteligencia Militar. Por instrucción del fiscal general de la República, me tiene que acompañar a la dirección. Tiene su derecho. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada. El mismo showcito. Creo que fue en la misma suite en Fuerte Tiuna. Pareciera que fueron las mismas esposas y que fueron los mismos funcionarios. Funcionarios que van por ciento encapuchados. Quisiera yo saber en qué parte del mundo, a la hora que se va a realizar una detención de una persona que no es un terrorista, que no es un peligroso delincuente forrado en explosivos, los policías van encapuchados. Ah, si tienen miedo de que se conozca sus rostros, no graben un video en todo caso, que no es necesario, pero lo colocan allí.
¿Usted se asustó por el caso de Eulogio del Pino? No. ¿Por qué? Porque usted no es un delincuente. Pero muy seguramente los que estaban adentro se dieron cuenta del asunto. Pero no fue solamente Eulogio del Pino. Fue la detención del otro personajito que en estos momentos su detención nos llama la atención años después, visto lo que está pasando con Tarek El Aissami. Vamos a recordar esto también, porque hay gente a la que se le olvida. El Ministerio Público, conjuntamente con el órgano auxiliar correspondiente, en este caso el DIGESI, durante la tarde del día de ayer y la madrugada del día de hoy, en la continuación de una vasta y muy minuciosa labor por parte del Ministerio Público como órgano de investigación penal, desarrolló una serie de aprehensiones que tienen que ver con la labor de desmantelamiento del cartel ya así por nosotros tipificado, de la estructura que se ha ido poco a poco golpeando en la industria petrolera PDVSA, causando graves daños patrimoniales al país y que arrojaron, en este caso que hoy voy a detallar, la detención, la privativa de libertad, entre otros, de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos ex presidentes de PDVSA y ex ministros de petróleo. Voy a detallar inicialmente los hechos y la tipificación de delitos por los cuales el Ministerio Público los ha colocado hoy ante los órganos de justicia con las debidas garantías para su protección al debido proceso, al juicio justo, como corresponde y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Si al caso vamos, tanto Eulogio del Pino como Nelson Martínez, entre otros, como dice Tarek William Fiallo en su exposición, los capturan en el mismo sitio, en Fuerte Tiuna. Pareciera entonces que en Fuerte Tiuna están viviendo todos los personeros del chavismo, por lo menos los que de alguna manera necesitan ser vigilados de forma estrecha. De la cárcel del amor nadie se escapa, dice la canción, pero parece ser que de la cárcel del chavismo tampoco. Parece ser que el chavismo te ofrece, cuando te conviertes en capo, una lujosa suite en Fuerte Tiuna, donde más que estar divinamente residenciado, estás fuertemente custodiado, de forma tal de que si te caes del caballo, ahí mismo te agarran. Pero aquí es donde viene lo importante y lo interesante. Eulogio del Pino, cuando estaba confinado, tuvo cosas que decir. Y Nelson Martínez tuvo un triste destino. Para los que se les olvidó, atención. Ahora que he sido víctima de este ataque injustificado y también, al igual que las sanciones canadienses, totalmente ilegales, quisiera se me diera, a diferencia de los canadienses, el derecho a mi defensa. Que hay desviaciones y soy el primero que a través de los mecanismos de control interno hicimos las denuncias y se llevaron adelante investigaciones contra todas esas desviaciones. Antes de privilegiar el mantenimiento de equipos, privilegiábamos que le llegaran medicinas y que le llegaran alimentos a nuestro pueblo. Y nuestra preocupación siempre era que le llegaran esos recursos. Cuando cae Eulogio del Pino, recuérdese que PDVSA se encargaba de todo lo relacionado a la importación de alimentos a través de Pedeval. ¿Y quién se queda con el negocio de la importación de alimentos después? El señor Alex Saab. ¿Se acuerdan? Bueno. Eulogio del Pino ya fue condenado. Eulogio del Pino ya logró defenderse. Eulogio del Pino ya fue llevado a juicio para que se establecieran
los delitos que cometió yo pudiese defenderse? No sabemos. Lo que sí sabemos es qué pasó con el otro que detuvieron, que también fue ministro y presidente de PDVSA, Nelson Martínez. Para los que se les olvidó, atención. Uno de los presos del régimen de Nicolás Maduro ha fallecido el día de ayer en prisión. Se trata de Nelson Martínez, expresidente de Petróleos de Venezuela, que fue detenido en el 2017 por estar involucrado en casos de corrupción dentro de la empresa estatal. Martínez fue encarcelado tras una orden de Nicolás Maduro. Según el exministro de Petróleo en exilio, Rafael Ramírez, el responsable de la muerte es el mandatario, a quien cumplió de no atender el pedido humanitario de liberarlo por su grave estado de salud. ¿Se acuerdan de Nelson Martínez? No se acordaban, ¿verdad? Bueno, a Eulogio del Pino lo agarran como lo agarran, a Nelson Martínez lo agarran como lo agarran, y a Eulogio del Pino no sabemos dónde lo tienen, y a Nelson Martínez se murió de muerte natural, porque en comunismo toda muerte es natural, claro está, sobre todo si estás preso. Para quienes creen, para los caretólogos, ay, se quitaron la careta. ¿Usted se acuerda del caso de Nelson Martínez? No. Le digo esto además a los chavistas, a ustedes chavistas que me ven, sobre todo a estos periqueros en recuperación al servicio de la cloaca informativa de Venezolana de Televisión. Ustedes han visto por alguna parte de la familia de Nelson Martínez pidiendo ayuda. Nadie lo saca por ninguna parte. Porque en efecto, cuando el chavismo mata a un opositor, por lo menos su familia sale públicamente a pedir explicaciones. Cuando el chavismo mata a uno de los suyos, ni su familia sale por ello. Aprendan eso. Aprendan eso. Ténganlo en mente. Aprendan. Yo sé que el único que aprende en cabeza ajena es el peluquero. Pero caramba, reflexionen y vean cómo son las cosas. Vean cómo son las cosas. Cuando hemos visto todo lo que hemos visto anteriormente, la detención de Eulogio del Pino, la detención de Nelson Martínez, la declaración de Eulogio del Pino y el triste final de Nelson Martínez, ¿no cobra un nuevo sentido las famosas imágenes de Tarek El Aissami? Yo creo que sí, ¿o no? ¿No les parece muy extraño que aparezcan los mismos, no sabemos si es lo mismo, pero unos policías igualmente encapuchados, poniéndole las esposas y sacándolo por las mismas paredes por donde sacaron a Eulogio del Pino? ¿Será que estos bichos eran vecinos? La famosa foto de la que tanto se ha hablado. Fíjense bien, vamos a ponerla completa. Fíjense bien, ahí tienen. Ahí tienen a Tarek El Aissami, ¿verdad? Mucha gente habló del tema de Tarek El Aissami con las manos, las cosas, ¿no? Que las manos mostraban una señal. Lo que pasa es que aquí no se ven las manos. Vamos a ver si le logramos ver las manos aquí a Tarek El Aissami. A ver. Ahí están las manos, pues. No, que Tarek El Aissami con las manos estaba mandándole un mensaje a la esposa. O a qué sé yo, o a no sé quiéncito, o a no sé quiéncito más. No sé a quién le estaba mandando un mensaje ahí con esa señal de costumbre. Pero en todo caso, lo importante en todo esto es que en efecto Tarek El Aissami aparece esposado, aparece con una camisa marca Nike, con un pantalón marca Nike, un hombre antiimperialista, y a su lado tiene a dos personajes, a dos funcionarios policiales, a los cuales vemos que hace bastante tiempo no los ponen a trotar. Pero los tienen encapuchados. Y entonces uno se pregunta si todo esto, toda esta mentira es verdad. Ven el rostro sereno de Tarek El Aissami y por supuesto, ven que el señor no tiene por ninguna parte una sola muestra de tortura, de maltrato, de turbación, de perturbación, de molestia. Pareciera más bien un niño esperando su turno el día de hacer la primera comunión para que el sacerdote le dé la hostia.
¿Lo ven, no? Bueno. Comparen esa imagen. Comparen esa imagen de Tarek El Aissami con esta imagen. Esta es la imagen infame que muestra Tarek William Fiallo, fiscal del régimen, del periodista y activista político opositor Carlos Julio Rojas el día de ayer. Carlos Julio Rojas está siendo acusado de ser parte de un plan para cometer un magnicidio. Quienes conocemos a Carlos Julio Rojas sabemos que si de algo no pueden acusarlo es de ninguna acción violenta jamás en la vida. Porque inclusive, debo decir, que cuando se realizaban las protestas que derivaban en violencia, Carlos Julio Rojas siempre estuvo en contra de eso. Que la labor de Carlos Julio Rojas era estar permanentemente en la protesta, en la zona de Caracas donde vivía, porque aspiraba desde hace muchísimos años a ser concejal por su zona. Que además de eso, un consuetudinario dirigente que acompañaba protestas de jubilados, de pensionados, de maestros, donde había una protesta en Caracas de gente exigiendo derechos o reclamando maltrato, ahí estaba Carlos Julio Rojas, no solamente participando como activista, sino haciendo la labor periodística de hacer una nota de prensa y distribuirla a los distintos medios. Ese es Carlos Julio Rojas. Comparen ustedes la imagen que tienen de Carlos Julio Rojas y vean la imagen de Tarek El Aissami. Tarek El Aissami, fíjense lo interesante de esto, un detallazo. Tiene a 2 policías encapuchados a sus lados, pero no lo están agarrando. No lo están agarrando. Lo tienen esposado y él está muy tranquilo, con las manos relajadas y con la cara relajada. Miren a Carlos Julio. Cómo los tipos están pegados de él ahí y lo tienen de esa forma infame. Con la camisa toda ruñida. Evidencia de que el hombre fue jamaqueado. Ven el rostro de Carlos Julio. Y algo además importante. Los elementos que lo secuestraron, porque fue un secuestro, no tienen insignia visible de ningún cuerpo policial. Y de paso están encapuchados. Les digo yo entonces lo siguiente. Si Carlos Julio Rojas fuese un hombre capaz de involucrarse en un evento violento para nada más y nada menos que asesinar al hombre este que dicen que es presidente, ¿ustedes creen que Carlos Julio Rojas, siendo un peligroso delincuente o asesino como ellos lo acusan, se hubiese dejado agarrar de esa manera por unos tipos sin ninguna identificación? Porque eso es algo que aquí hay que decirlo una y otra vez. Estos tipos se la pasan hablando de la supuesta peligrosidad de unos elementos y, oye, esos elementos peligrosísimos a los cuales ellos dicen que tienen listos para la acción violenta, jamás y nunca ofrecen resistencia. Quisiera yo saber qué delincuente peligroso se deja agarrar mansamente. El solo hecho de su detención revela que estamos hablando de la inocencia de Carlos Julio Rojas. Pero el asunto no termina, porque resulta ser que las supuestas víctimas del magnicidio, burricidio o como quiera que lo llamen, llamado Nicolás Mamaloduro Moros, un sujeto que ni siquiera puede decirnos en qué parte de Venezuela nació con pruebas fehacientes, porque se sospecha que ni siquiera nació en el país. Un tipo que no ha ganado una sola elección en su vida. Un tipo que se ha dedicado a robar él y su familia. Un tipo que encabeza una organización criminal. Ha salido nada más y nada menos que en una concentración pública de adláteres llevados arreados con una bolsa de comida, con un cachito. No, creo que ni cachito le dan pan con mortadela. Le dan un pan con mortadela y no sé qué le dan ahí. Un yuki pack le dan. Una nutrichicha con bastante agua le dan. Para que vayan a escuchar sus estupideces. Y se ha gastado el señor Nicolás Mamaloduro
bueno, ha dictado sentencia y ha planteado una reforma constitucional, porque como él fue constituyente, entonces el tipo se tira esta a continuación. Hemos sido testigos de una batalla inclemente contra la corrupción, contra la traición. He sido víctima de lo peor que uno pueda tener. Lo tuvo el comandante Chávez también. Pero a mí las puñaladas me la han dado por la espalda. Gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo. Y cuando le clavan esas puñaladas a Maduro, le están clavando las puñaladas al pueblo noble, a nuestra patria. ¿O es que no es suficiente las agresiones imperialistas, las sanciones criminales, el bloqueo, los intentos de magnicidio y de golpe para quienes se les da la confianza pública, traicionen al pueblo y se corrompan a un nivel nunca antes visto? Personalmente, desde hace más de un año he dirigido esta investigación que ustedes conocen. Él dice que ha dirigido personalmente la investigación contra Tarek El Aissami. Quisiera yo que me digan en qué parte de la Constitución, del Código Penal, de la Ley Anticorrupción o de cualquier norma que haya por allí, la cabeza del Poder Ejecutivo tiene potestad investigativa en materia criminal. ¿Qué es lo que pasa? Que estos tipos cuando hablan y dicen estas cosas, al final ¿en dónde terminan? Terminan confesando que los procesos que están adelantando no son procesos legales y no se respeta el debido proceso. Porque si el presidente de la República, que debería estar siendo investigado, pues el que robó era su vicepresidente, el acusado es su vicepresidente, esa investigación está viciada de partida. Porque si el tipo que debería estar siendo investigado porque uno de sus subalternos hizo tal y cual cosa es el que está llevando la investigación, todos sabemos para dónde va eso. Eso tenemos más de un año diciéndolo. Pero bueno, está Maduro. Hablando de rebeldía antiimperialista, disfrazado de militar además. Pues tú sabes que Mamaduro termina haciendo una cosa así como estos muñequitos de G.I. Joe, como la Barbie. Claro, pobre Barbie, ¿no? Que según la ocasión se pone un disfraz, ¿no? Entonces tú tienes el G.I. Joe guerrero, el G.I. Joe ninja, el G.I. Joe SEAL, el G.I. Joe blindado. Bueno, aquí tienen al G.I. Joe disfrazado de militar. Dime tú, ¿dónde se graduó? ¿Cómo es posible que tengamos unos militares sin honor en Venezuela que permitan que un ciudadano que no nació en Venezuela ande luciendo un uniforme? Y aunque hubiese nacido en Venezuela, si usted no pasó por una academia militar, usted no se puede poner un uniforme militar. Quiero recordarle cuando una señora paisana de Maduro, por cierto, llamada Blanca Ibáñez, que no ocultaba su origen colombiano. La señora Blanca Ibáñez, cuando hubo unas lluvias en el año 87 en el río Limón, bueno, fue a entregar unas ayudas y cometió el desatino de vestirse de militar, con ropa de camuflaje. No sabemos, nunca supimos por qué, pero la señora lo hizo. ¿Y qué terminó ocurriendo? El escándalo que se armó, amigo mío, todavía la izquierda lo carga por allí. Pero ahorita permiten que este ciudadano, que es paisano de Blanca Ibáñez, y que dejó a Blanca Ibáñez, por lo menos la mujer de él, porque Cilia Flores dejó a Blanca Ibáñez como Ana Isabel, una niña decente. Porque si vamos a hablar de corrupción, ya no se habla de Blanca Ibáñez, se habla de Cilia Flores. Por decir una. Bueno, aquí está este cucuteño vestido muy tranquilo de militar venezolano. ¿Y los militares venezolanos dónde están? Ahí jalándole bola.
Es que son unos indignos. Son unos indignos, son unos payasos. Son unos buenos para nada, unos malos para todo. Unas sabandijas sabaneras, unos tuqués que tienen más dignidad. Y doy fe absoluta de todas las pruebas que ha presentado la Fiscalía. En el pasar de estas horas han aparecido nuevas pruebas, nuevos testimonios y han sido capturados nuevos traidores y corruptos que van pa'l pote por haber traicionado al pueblo. Es decir, que él investiga y además sentencia. Van para el pote. Para quien... Eso no me... Ojo, ese mensaje no es para mí, porque como yo no soy un corrupto, yo no soy un delincuente, a mí cualquier amenaza de ese tipo me tiene sin cuidado. Ese mensaje a mí no me llega. A los que sí le llegan es a ese poco es a la bola y lambucio que están allí aplaudiendo a cambio de un pan con mortadela y una nutrichicha guá. A eso sí le llega ese mensaje. Fíjense que los aplausos son como medio tímidos, ¿no? Como diciendo, coño, cuidado. Pido todo el apoyo de nuestro pueblo a la lucha contra la corrupción, contra ese cáncer de la traición. Pido todo el apoyo para la actuación del fiscal de la República, el fiscal valiente, el fiscal de la justicia. Mira cómo le jalan a Tarek William. Si yo fuese Tarek William, que afortunadamente no lo soy, porque yo sí no me escondo en el closet, yo no tengo ese problema. Si yo fuese Tarek William, estuviese muy preocupado con estas alabanzas. Porque así como alaba hoy a Tarek William, alababa en el pasado a Tarek El Aizami. Así que cuidado, Tarek William, porque te llamas igual. Y cuando se afilan los machetes, ay, Lucky, cuidado. ¡Caiga quien caiga! ¡A fondo! A fondo, Tarek. Cuidado, Lucky. Tengo que confesar, como ser humano que soy, el dolor que eso me ocasionó, pero la herida está curada. No hay dolor. Lo que hay es arrechera e indignación, y yo lo que voy es para adelante, con mano de hierro, y no se equivoquen, traidores, bandidos, estén donde estén. Él dice que está recho, ¿no? Ah, bueno, está bien. Guas. Imagínate. Y él va para adelante. Bueno, pero si la lucha contra la corrupción es legítima, lo primero que tienes que hacer es divorciarte de Silvia, porque esa es una rolo ladrona. Si la lucha por la corrupción es legítima, tienes que meter preso al periquero el hijo tuyo. Que no sabemos qué hace, qué es lo que más hace, si robar o hueler. Si tu lucha contra la corrupción es legítima, tienes que meter preso a toda la familia de tu mujer. A tus sobrinos, nietos, a toda esa plaga. Y si tu lucha contra la corrupción es real, bueno, yo creo que tienes que hacer la de la cicuta, ¿viste? Si tu lucha contra la corrupción es real, el primero, amigo, que tiene que ir a donde tú sabes eres tú. Pido el apoyo del pueblo en esta batalla. Y digo más, porque he escuchado la opinión de ustedes. Yo amo esta Constitución porque ayudé a construirla. La hicimos juntos y la defendimos hace 22 años cuando Pedro Carmón Estanga pretendió derogarla. La hemos defendido tantas veces.
Por eso pienso y propongo, y he venido madurando la idea. Por favor, atiendan a ese compañero, Diosdado, alguno de ustedes, Nahum, a este compañero, súbanlo aquí a la tarima, por favor, súbanlo aquí conmigo en la tarima, me lo ponen aquí para hablar personalmente con él, por favor. Por eso quiero hacerles una propuesta a ustedes, una propuesta que he venido reflexionando desde hace un año y creo que llegó el momento para activarla. Muchas veces los traidores, los vendepatrias y los corruptos actúan burlando la ley, y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo. Pero para reformar la Constitución hace falta el pueblo. Y yo convoco al pueblo a este debate y convoco al pueblo a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua en nuestra Constitución y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano los que están de acuerdo. No, y los que no estén de acuerdo. Cilia, ¿dónde estás que no te veo? ¡Aprobado! Dios mío, Cilia, te van a joder. Doloroso es, pero más el doloroso el daño que le hicieron al pueblo. Tenemos que ser implacables. Caiga quien caiga. Y ustedes saben que cuentan conmigo. No les voy a fallar jamás. Ni contra la conspiración, ni contra la corrupción. Jamás le fallaré al pueblo. Pero, mijo, escúchame lo siguiente. ¿Cómo pretendes tú que te crean tu compromiso con la corrupción, contra la corrupción, si estás casado con Cilia Flores, maldito? O sea, tú hablas contra la corrupción estando casado con Cilia Flores. Cadena perpetua por penas de corrupción ya tienes tú, porque te obligaron a casarte con esa lacra, con esa sabandija. Bueno, es que tú eres una sabandija también, porque ven acá. O sea, el masculino, el femenino del venado, la venada. Femenino del conejo, la coneja. Femenino del ladrón, la ladrona. Está claro. Entonces, aquí hay cosas que yo no comprendo y no sé qué es lo que estos bichos están haciendo. Está amenazando Nicolás Maduro con divorciarse de Cilia Flores y meterla presa. ¿Será eso? Y yo no me enteré. De repente es eso. Y no sé. Yo de verdad no sé para dónde va esto, pana. Yo de verdad no sé para dónde va esto. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Basta de pensar que cualquier cosa que ocurre es un pote de humo. Porque en realidad, si no nos llega a nosotros, el mensaje es porque no es para nosotros. ¿Para quién es el mensaje? ¿Para quién es el mensaje de Tarek El Aizami? Para ellos. ¿Y para quién es el mensaje de Carlos Julio Rojas? Para nosotros. Para los que creemos, o para los que, mejor dicho, bueno, mejor, déjame decirlo mejor. Para los que creen en la salida electoral y que en Venezuela se puede pelear contra el régimen con marchas, concentraciones y participación electorera. Para ustedes es el mensaje de Carlos Julio Rojas. Todo aquel que ande promoviendo dentro de Venezuela la participación en unas elecciones organizadas por el régimen chavista, el mensaje que le están mandando con la prisión de Carlos Julio Rojas es claro. El que no quiera ver ese mensaje es un irresponsable.
Es un irresponsable. No les importa que ustedes aplaudan como focas cada vez que se convoca una elección. Igual van para el pote, se lo acaba de decir Maduro. Si le dan, y aparte de eso, le están diciendo, le van a dar cadena perpetua. Los van a acusar de traidores a la patria y le van a dar cadena perpetua. Y ustedes, no, pero es que no perdamos el foco, la participación. Hay obstáculos, pero mientras hay una rendijita, por ahí no tenemos que meter. La rendijita es la que le van a dejar cuando los metan en la tumba. Pero bueno, sigan así, que van bien. Pero están ocurriendo muchas cosas en el mundo. Y así va el mundo. Resulta ser que en el mundo están ocurriendo cosas cada vez más tétricas. Hemos visto unas imágenes horrorosas de un atentado ya calificado como atentado terrorista en una iglesia en Sydney, donde el sacerdote estaba dando la misa, pero además este sacerdote transmitía en vivo, en stream, su misa. Bueno, llegó un adolescente de 15 años con antecedentes por actuar también en apuñalamientos, según nos hemos enterado, con la poca información que ha salido, y lo hirió de gravedad a él y a otras personas. Hay varios heridos, hay una conmoción. Debe decirse además que por la información que ha salido, la gente se fue a la iglesia y querían linchar al tipo que agredió al sacerdote. Porque de eso estamos hablando. Lo querían linchar. Los paramédicos se tuvieron que refugiar en la iglesia por miedo a que los lincharan a ellos también, por estar protegiendo a un asesino. Porque la gente está molesta, porque es el segundo incidente que se da en pocos días con apuñalamiento. Y además de eso, hay un reclamo en contra de los medios de comunicación que cuando ocurren estas cosas, resulta ser que hablan de un joven, pero no dicen ni la nacionalidad ni la religión. Entonces yo no sé si es que son de Jovenlandia. Y además de eso, ¿cómo entra a una iglesia? O sea, ¿por qué una iglesia cristiana? ¿Por qué contra un cristiano? Ah, bueno. Esas son las cosas que no quieren decir. Se cree ya a esta hora que estamos hablando de un evento con motivaciones religiosas e ideológicas. Recuérdese que hace unas semanas el Estado Islámico lanzó una orden a todos los musulmanes del mundo para que actúen por su cuenta en contra de los cruzados, en contra de los judíos y en contra de todo aquel que ellos consideren enemigo. Gays, magallaneros, fanáticos del Real Madrid, cualquier cosa que ellos consideren que debe ser eliminada, ellos lo van a eliminar. Mientras tanto nosotros tenemos unos infiltrados cristianos diciendo Free Palestine. Te digo yo. No te digo yo. Bueno, siguen desapareciendo activistas porque lo de Carlos Julio Rojas fue una desaparición. Lo agarraron y se lo llevaron a unos bichos encapuchados y después apareció. Así la vida es un mamey. Así la vida es un mamey. Y Maduro dice que todo esto es porque él lo quiere matar y que hay que darle cadena perpetua a todo el que él considere en investigaciones hechas por él mismo, porque él ahora es investigador criminal. O sea, Maduro ahora es Grissom de CSI, te cuento yo. Josep Borrell, quien es el canciller de la Unión Europea, está diciendo una cantidad de barbaridades que yo sinceramente no entiendo por qué este señor sigue en ese cargo. El hombre dice que en Medio Oriente estamos al borde del abismo y la pregunta es la siguiente. El señor dice, mírate tú, nosotros vamos a hablar de esto mañana. Josep Borrell dice que Irán le lanzó 300 cohetes a Israel, pero que ellos no querían iniciar una guerra. Porque ellos lanzaron esos cohetes sabiendo que Israel los iba a detener. Entonces que no se puede esperar que Israel responda. Porque en realidad los iraníes no querían hacer daño, porque ellos sabían que esos misiles no iban a hacer daño. Ese es el canciller de la Unión Europea. Imagínate tú. No es el canciller de Irán, es el canciller de la Unión Europea. Llamando a la mesura. No, Israel, no respondas. ¿Alto al fuego iraní? No, porque ellos no querían hacer daño. Ese es el nivel de análisis de estas lacras, para que les quede claro. Mientras tanto, Sendero Luminoso, grupo guerrillero que había sido llevado casi a la completa aniquilación durante el gobierno de Alberto Fujimori, ha resurgido, pero ese resurgimiento no es ideológico, porque la acción que han realizado donde asesinaron a 4 militares peruanos
No es una acción ideológica. Resulta ser que la zona donde ocurrió esto es a donde termina Sendero Luminoso, en el narcotráfico, en una zona de plantaciones cocaleras. Allí donde el ejército estaba librando una guerra en contra de los narcotraficantes, Sendero Luminoso aparece y asesina a 4 militares. Para quienes creen que estos grupos en armas son unos humildes ciudadanos que pobrecitos, bueno, ahí los tienen, vengan para que los vean. Vengan para que los vean. 4 muertos militares a manos del Sendero Luminoso. Parece ser que Fujimori se equivocó, sin duda alguna. Se equivocó al dejarlos vivos. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Ya yo fui a Escocia. ¿Y tú? Claro, fui a Escocia un ratico y fui maravillosamente atendido por la gente de Hablemos de Escocia en castellano, que me pasearon por la ciudad de Edimburgo y me llevaron a zonas adyacentes, aledañas y circunvecinas y gocé un pullero. Sobre todo con la experiencia gastronómica y la experiencia etílica, porque bebí whisky, pana. Y además de eso descubrí una cosa, el universo del whisky es una cosa distinta cuando tú llegas allá. Porque uno está acostumbrado, o sea, los escoceses son una gente inteligente, ellos te muestran un poquito nada más. Claro, lo que uno más conoce sobre el whisky son las grandes marcas, pero cuando llegas allá te encuentras que el escocés tiene sus propias destilerías, tiene sus propias marcas, tiene unas marcas que no son conocidas mundialmente, que destilan cosas que además no son solamente whisky, y uno dice, oye, pero aquí hay un universo. Tantas cosas que ver en Escocia. ¿Tú quieres ver cosas en Escocia? ¿Tú quieres que te cuenten, como me contaron a mí, las maravillas que hay en Escocia? Pues comunícate con la gente de Hablemos de Escocia en castellano, que vivirás una experiencia maravillosa en esa bella tierra. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Atención, la gente de Hablemos de Escocia en castellano tiene un canal en YouTube donde están montando maravillas también. Vayan al canal en YouTube de Hablemos de Escocia en castellano, suscríbanse a ese canal para que vean todas esas maravillas y se enamoren de Escocia como me enamoré yo. Yo me enamoré de Escocia antes de ir y ahora que fui estoy pensando seriamente en andar permanentemente en falda y con un trago de escocés en la mano. Y la maravillosa gastronomía, ¿dónde me la dejas, muchacho? No, y lo mejor que tiene Hablemos de Escocia en castellano, se lo tengo que decir, es la maravillosa atención que nos da Juan Carlos y su equipo, el equipo de Hablemos de Escocia en castellano. Saludos a Juan Carlos, a Maite y a toda esa gente que también nos atendió en nuestro paso. Vayan a Escocia, un buen plan para este verano. Otro plan es aumentar nuestras lecturas y La vida es el mismo infierno nos permite entretenernos con ese relato que Carelis Bustos nos ha mostrado. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos te permite entender. Este es un libro que hay que regalárselo a Tarek El Aissami. Ahorita para que vea que La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Vamos a leer más lectura y menos redes sociales, por favor. En los Estados Unidos hay que estar claro, el que no tiene una póliza de seguros está en la indigencia. No me vengas con cuentos. No, que yo estoy en Estados Unidos y yo nunca he tenido póliza y a mí nunca me ha pasado nada. Hasta que te pasa. Porque la mejor póliza fue la que compraste ayer. La segunda mejor la que compré hoy. Mañana va a ser demasiado tarde. No caigas en manos de la locura. Déjate guiar por tu asesor Gustavo para que tengas la póliza que necesitas, que es aquella que tiene la cobertura requerida para ti y el precio que te mereces. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos. Asegúrate bien. Pago los impuestos. Tener las cuentas en orden. Usted no sabe la que yo paso. Uy, Dios mío, para tener las cuentas en orden, para tener las facturas en orden, la factura que hay que mandar, la factura que hay que recibir, la factura que hay que pagar. Además de eso, tenerlo consolidado, hay que mandárselo al contador. Todas esas cosas te las resuelve la gente de AMBS Servicios. En los Estados Unidos, AMBS Servicios se encarga de la planeación financiera que requieres para tus finanzas personales, tus finanzas familiares, tus finanzas empresariales, para ese nuevo negocio que tienes en mente. Yo les voy a dar una recomendación. Si usted está en los Estados Unidos y tiene un negocio en mente y cree que ese negocio tiene potencial y tiene futuro,
primero que todo, llame a Jorge Rojas del equipo de AMBS Servicios y dígale: Jorge, te estoy llamando de parte de Daniel Lara Farías porque él me dijo que este negocio que yo tengo y que le veo potencial requiere primero que tú me asesores para saber cómo hacer las cosas. Porque entonces uno hace unos cálculos sin saber y resulta ser que cuando viene Jorge Rojas y te dice: un momentico, que estos cálculos tienes que sumarle esto, o cuidado, réstale esto, te sale mucho mejor. Jorge Rojas es el hombre y su equipo AMBS Servicios, comunícate con él ya en todo el territorio de los Estados Unidos. Bueno, amigos míos, yo les digo sinceramente que a veces siento que hay cosas que podrían decirse mejor y que deberían decirse varias veces. Hay cosas que deberían decirse varias veces porque lamentablemente para algunos pareciera que quedan en el olvido. Para algunos pareciera que vale más, como dicen por allí, vale más un guaguancó. Hay gente que siente que puede hablarse a la ligera de los eventos que están ocurriendo en Venezuela. Y yo me pregunto lo siguiente: ¿dónde están todos aquellos que llaman a la participación electoral cuando aún es que son traidores? Son traidores. Llaman a la participación electoral, pero cuando uno de ellos cae preso, se olvidan del caso. Ya nadie habla de la prisión de Juan Freites, dirigente de Vete Venezuela en Vargas. Ya nadie habla de la prisión de esos militares a los cuales llamaron a ponerse del lado correcto de la historia. Se olvidan de ellos. Se olvidan de su familia. Se olvidan de sus casos. Aquí difamaron a Ronald Ojeda antes de que fuese secuestrado. En una campaña de difamación que, cuidado si no fuera una amenaza. La policía investigará. Aquí se prestaron a campaña en contra de militares, acusándolos de sapos, acusándolos de ladrones de armas. Después se hacen los llorones y se hacen los santos varones y las santas señoras sacrosantas del periodismo. Aquí llaman a participar en elecciones, pero cuando meten preso a un activista, nada más su familia ve por ello. Y es ahí entonces donde uno se pregunta: pero bueno, aquí, ¿cómo es esto que estos bichos se encargan de decir una y otra vez que no importa lo que pase, no hables de nada de lo que pasa, porque de lo que hay que hablar es de elecciones? Y me pregunto yo, ¿y cuando pasen las elecciones de qué van a hablar? Es allí donde se van a acordar de los presos. Ah, porque claro, esa es la labor. Vamos a hablar de elecciones. Cuando pasen las elecciones, vamos a hablar de negociaciones. Y cuando pasen las negociaciones, cuidado, que vienen otras elecciones. ¡Guau! Por el tobogán otra vez. Porque estos que están hablando de elecciones presidenciales, el día siguiente de las elecciones presidenciales, van a hablar de las elecciones a la Asamblea Nacional, que son el año que viene. Atención, que Maduro dijo que hay que hacer ya la reforma constitucional. Cuidado, y si no meten en esas elecciones presidenciales al mismo tiempo el referendo para la reforma constitucional e imponer la cadena perpetua. Y cuidado, que primero van por la cadena perpetua, después van por la pena de muerte. Y no es que yo esté proponiendo que lo hagan, es que los bichos van para allá. ¿O es que acaso cuando le lanzaron fuego de mortero a Óscar Pérez y su equipo de combatientes que se habían rendido en el Junquito no fue una ejecución? ¿O es que acaso cuando lanzaron al concejal Fernando Albán, cuyo hasta su propio partido se olvidó de su nombre, que lo lanzaron del piso 10 del edificio del Sevil en Plaza Venezuela, no fue una ejecución? ¿O es que acaso cuando torturaron hasta la muerte y lo presentaron moribundo frente al juez, al capitán Acosta Arévalo, no fue eso una ejecución? Ejecuciones han habido. Y varias. Pero para hacerlo más fácil y expedito, lo van a poner en la ley. Lo van a poner en la Constitución. En cualquier momento lo harán. Porque esta gente va para allá, va para el crimen. Porque la fase superior de la izquierda es el crimen. Y usted verá a los Borrell, a los Zapatero, a los Pedro Sánchez, a los Macron, a los Biden, a los Obama, a los Petro, a los Lula, diciendo: ¡uy, qué horror, qué horror, qué horror! Y más nada. ¡Uy, qué horror, qué horror! ¡Malo, Maduro, malo! ¡Maduro, eso no se hace! Nada.
¿O es que acaso aquí se ha hecho algo por el asesinato de Oscar Pérez? ¿O es que aquí se ha hecho algo por el asesinato de Fernando Albán? ¿O es que aquí se ha hecho algo por el asesinato de Acosta Arévalo? ¿O es que aquí se ha hecho algo por el asesinato de Evangelina Carrizo, de Geraldine Moreno, de Neomar Lander, de Juan Pablo Pernalete? Maduro malo, Maduro malo, malo, malo. No, eso no se hace, Maduro. Hasta ahí. Mientras tanto, los imbéciles que andan promoviendo seguir participando en esas elecciones que te hace el régimen, ojo, no voy aquí a ponerme a decir que tiene que hacer esto o lo otro. Yo entiendo que un venezolano que se encuentre dentro de Venezuela, si se pone en riesgo al no votar, yo entiendo que vaya a votar. Yo eso lo voy a entender siempre. Lo que yo no puedo entender es que hagan alarde de eso y que coloquen como traidores al que no vota y que coloquen y que se conviertan en sapos del que dice que esas elecciones son fraudulentas. Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. A cada quien le llegará su hora. A cada quien le llegará su hora. Pero en este canal, el mensaje del teniente Ronald Ojeda se seguirá escuchando para que les duela a los que lo difamaron, para que les duela a los que lo acusaron de sapo, para que les duela a quienes lo han acusado de vendedor de armas. Este hombre, con este mensaje, está por encima, pero muy por encima de todos los que intentaron destruirlo. Ya que es totalmente inaceptable estas acciones que está llevando a cabo esta falsa oposición en Venezuela. Está dirigiendo a la ciudadanía venezolana a unas acciones políticas que simplemente van a legitimar a la tiranía que dirige el nefasto en Venezuela. Y no tanto eso, sino que estas acciones también parecen ser que legitiman a la misma oposición que pierde cada día credibilidad y hasta este momento atomizada por consecuencias propias que ellos no quieren asumir, han dado con su desplome total. Es necesario advertir a la ciudadanía venezolana que estamos siendo encaminados a una acción totalmente nefasta, donde no existe el Estado de Derecho, donde el respeto a los derechos humanos y el ataque a los derechos humanos es sistemático, donde las instituciones en Venezuela son totalmente inexistentes, la separación de poderes, todas son serviles al sistema, pero aún así esta oposición pesimista quiere llevar a la ciudadanía simplemente un proceso político totalmente incoherente, totalmente ilógico para lo que vive la ciudadanía venezolana y lo que demanda la ciudadanía venezolana, lo cual demuestra que una oposición totalmente desconectada de la realidad y desconectada de estas peticiones sociales se vuelve cada vez más incontrolable. Tanto fue así que estos egos personales han triunfado sobre ellos. Estos egos le cegaron otras formas de acciones que podían emplearse. Les negaron escuchar a otras personas que también podían plantear otros planes y los trajo directamente al colapso. Pero este es el resultado de los egos. Y pensar que esta lucha es una lucha que depende de una sola persona. Aún así, nosotros a nuestro nivel advertimos, veníamos ya desde hace mucho tiempo advirtiendo de todas estas posibles consecuencias que podían acarrear estas acciones de estos actores políticos. Pero de igualmente fuimos censurados, fuimos atacados y bueno, los resultados ya los hemos visto estos días, una oposición totalmente atomizada. Pero no es tanto eso, sino que siguen empecimados en llevar a la ciudadanía a unas elecciones primarias, donde van a irse a medir delante de instituciones totalmente que no tienen credibilidad, donde no existe el Estado de Derecho, pero ellos parecen ser que se han quedado sin opciones, nada más que de la de servir al sistema, como el sistema quiere, obviamente. Eso se demostró en una mesa de diálogo, entre comillas, una mesa de diálogo donde no se dialogó nada, donde ellos simplemente fueron a obedecer. Pero caemos en lo mismo, en los egos personales y empecimados en algo que no tiene
no se plantean objetivos claros, no tienen buenas estrategias y sus objetivos son personales y se manejan a través de una casta. Lo que sea bueno para su casta es bueno para ellos. Totalmente desconectado a la ciudadanía venezolana, que las demandas en este momento son de libertad y justicia. Unos presos políticos que mueren en las cárceles en Venezuela, una ciudadanía venezolana que es víctima del acoso, del terror, de las políticas de Estado, y una fuerza armada totalmente atomizada. Una fuerza armada que obedece a una fuerza superior, una fuerza armada secuestrada, y unos jerarcas militares que ahora es la oligarquía del sistema. Unos jerarcas militares que simplemente están allí por un beneficio propio y están allí por sus intereses personales y servir una estructura que poco a poco los va a ir desechando. Pero ellos decidieron dejar a un lado la corresponsabilidad con la patria, con la nación, para obedecer al sistema. Eso, la justicia se tiene que hacer cargo de eso. Y bueno, yo en mi papel, en este espacio, advierto que estamos encaminados a acciones ilegítimas. Hay que repudiar estas futuras acciones políticas para Venezuela. Estas elecciones primarias y elecciones presidenciales, hay que repudiarlas. Esto simplemente traerá legitimar a ambas fuerzas. Más nada. La ciudadanía va a estar en la misma posición. Seguirán siendo la misma ciudadanía empobrecida, la misma ciudadanía a merced, la misma ciudadanía sin un Estado de Derecho, sin Estado de garantías. Una ciudadanía totalmente empobrecida, en la mendicidad. Y ahorita empiezan los actores políticos a empezar a regalar mortadela, porque eso es lo que hacen ellos en estas campañas políticas. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en